Buenas noches. Estamos aquí en el cuarto día del Training Camp de Walls Factory, aquí en Lanzarote. Y esta noche, vamos a dedicar esta charla, tertulia, coloquio a que los propios deportistas asistentes de este Training Camp compartan sus preguntas relacionadas con miedos, inquietudes, inseguridades que ellos experimentan en el día a día, pues con dos personas que también están aquí en este camp, que son Omar Tallara y Dani Molina, desde su punto de vista, desde su posición, como pues ambos han estado en unos Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos. En este caso, Dani sigue en activo como profesional, en cambio Omar sigue vinculado al deporte más a nivel amateur y, como digo, cada uno desde su posición y situación actual y con sus respectivas experiencias, pues van a tratar de responder o de aportar su opinión a esas preguntas o a esos temas que expongan aquí los asistentes del Training Camp. Espero que la dinámica se haya entendido y vamos a ver qué tal sale este segundo episodio de Tertulias Nocturnas aquí en Lanzarote. Voy a empezar yo con uno de los puntos que no es que me pase a mí como deportista, pero al hilo de lo de ayer sí que veo que pasa con deportistas que yo entreno, que es lo difícil que resulta muchas veces el encontrar los objetivos, el marcarse unos objetivos. Yo insisto mucho en que nosotros somos deportistas de competición y eso nos diferencia de las personas que hacen deporte o que hacen actividad física o que hacen ejercicio, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Nosotros competimos, cada uno a su nivel, y buscamos cierto rendimiento, ¿no? La persona que hace simplemente ejercicio por salud, pues no tiene ese compromiso o esa presión por hacer las cosas bien y por llevar las cosas estructuradas de cara a conseguir cierto resultado, bien sea clasificación o simplemente terminar una carrera determinada, ¿no? Entonces, como sabemos todos aquí que el componente, la chispa final que enciende la mecha y hace que todo tenga sentido es esa zanahoria que persigue el conejo, por así decirlo, que sin objetivo cuesta mucho realmente atarte a un plan, creer en un plan, comprometerte contigo mismo, con el proceso y con el entrenador. Yo con lo que me encuentro sobre todo, no solo ya en la primera semana, sino en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3, es que empezamos a entrenar, empezamos a pedir entrenamientos, nos metemos en temporada, nos comprometemos con un equipo a todos los niveles, pero yo no me termino de marcar objetivos. No sé exactamente hacia dónde voy, lo cual surge ahí y supone un problema para los entrenadores que, bueno, pasadas las primeras etapas y fases generales, donde más o menos todo el mundo hace lo mismo. ¿Y ahora cómo orientamos esto? ¿Hacia dónde vamos? Toca especificar y realmente es que no sé qué quieres, no sé hacia dónde vas. Esto ya hay que darle forma, ¿no? Entonces, mi primer tema que aquí expongo es cómo ayudar o cómo pues hacer que al principio resulte más fácil identificar hacia dónde vamos y si ellos están de acuerdo en que pues sin objetivos no se llega muy lejos, ¿no? Si queréis empiezo con Dani. Adelante. Bueno, yo creo que, como dices, es fundamental tener un objetivo, ¿no? Para marcarse un objetivo cada año y decidir cuál es tu objetivo para esa temporada y entrenar y trabajar para ello. En mi caso es fácil porque yo siempre tengo el mismo, que es intentar volver a ser campeón del mundo, volver a ser campeón de Europa, y para mí es un objetivo más que suficiente para levantarme todos los días y entrenar cada día y me es más fácil teniendo ese objetivo sacar la planificación semanal, ¿no?
Voy a intentar ser breve, igual que tú haciendo la pregunta. Entonces, es muy sencillo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía una paranoia mental en mi cabeza que era la triple corona. Es decir, Mundial, Juegos Olímpicos y Hawái. Entonces, el Mundial lo pude conseguir con entrenarlo como profesional. Los Juegos también. Hawái pues se me ha quedado, bueno, pues intentaré ir en grupo de dados. O sea, siempre intento buscar objetivos, pero no siempre los mismos, porque si no, pues uno se aburre. De hecho, cuando no había triatlón, pues empecé a hacer CrossFit y acabé compitiendo en CrossFit. Entonces intento que sea variado, pero siempre antes de la planificación, siempre me marco el objetivo. No empiezo a entrenar sin un objetivo, porque también me cuesta a mí, en mi caso. Vale, tenemos alguna pregunta por ahí. Hola, buenas noches. Soy Jorge Ferrer y una duda. Bueno, eso lo de menos. Una duda. ¿En vuestro caso, en los Juegos Olímpicos, esas mariposas aparecieron? Bueno, mariposas, ¿a qué te refieres? Nervios. No. O sea, realmente yo lo tengo muy normalizado. O sea, al final siempre compites con las mismas personas. Casi, en mi caso, para los Juegos Olímpicos competías todos los meses en Copas del Mundo. Es diferente como se hace ahora. Eran muchas carreras alrededor del mundo, muchos puntos que tenías que ir acumulando. Entonces lo normalizaba. Yo tuve realmente esas mariposas o ese nerviosismo cuando me dijeron que ya me había clasificado. Eso porque era lo que perseguía desde que tenía 8 años. Entonces eso fue la grandeza, que recuerdo que estaba en el aeropuerto en Tailandia y no podía llamar a nadie por el cambio horario, ni a mis padres ni a nadie. Entonces llamé a uno de los entrenadores de Hong Kong, a Kevin Clark, que se puso a llorar. Kevin, porque sabía lo que yo buscaba eso y sabía mi historia. Pero después ya no, después lo normalicé como una prueba normal. Bueno, yo en mi caso sí, sigo teniendo nervios antes de cada prueba, ya sea un 5000, una carrera popular, un triatlón popular. Y en el caso de París, mucho. Yo llevaba 12 años detrás del sueño paralímpico, de 12 años sin poder participar en los Juegos Paralímpicos. Para mí, clasificarme para París fue algo increíble. Dani pudo estar allí el día que yo me clasifiqué en Pontevedra en septiembre de 2023. Y sí que es verdad que yo tuve muchos nervios. A mí me tranquilizó mucho pues, que estuviera Dani allí en París. Bueno, siempre voy a ser breve, cuento la anécdota de que yo me fui desde la villa hasta la zona de competición, calenté, todo esto esperando a ver a Dani en algún momento y no conseguía verle porque no tenía acreditación para entrar. Y entonces, bueno, pues yo ya con mi neopreno puesto a 10-15 minutos antes de la prueba, me asomé al puente y le vi ahí abajo, se había colado, no sabemos por dónde, pero estaba justo donde yo iba a salir, donde nos presentaban, ¿no? Y bueno, yo bajé, hablé con él me dijo 4 cosas y esas 4 cosas fueron lo que a mí más me tranquilizaron. Yo ya, a partir de ahí ya, se pasaron los nervios y salió pues como tenía que salir. Hola, soy Florian y ahorita que estábamos hablando del tema de los nervios, yo me he dado cuenta que cuando empecé a competir no era buena, empezaba, entonces no tenía nervios de hacer medios irons e incluso hasta un iron, pero entre más entrenaba y cuando conocí a Dani sentí que me volvía mejor y más fuerte y entonces me empezaron a dar más nervios porque empecé a llegar a los podios y empecé a calificar a campeonatos, bueno, al campeonato mundial de 73. Y en ese momento yo sentí que me pasó algo en donde de verdad me paraliza estar en la línea de salida y siento que no voy a poder. O sea, es como este síndrome del impostor que antes no me daba. Uh-huh. Entonces, ¿qué me recomiendan para eso? Bueno,
A ver, es lo mismo que decía antes, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber esos nervios, esa sensación de que pueda salir mal, ¿no? El día de la carrera. Pero yo creo que cuanto más entrenado estás, pueden surgir más nervios porque has preparado bien esa prueba, la has preparado a conciencia, quieres que salga bien, quieres que todo vaya como tiene que salir, y lo que temes es que algo se pueda torcer, que pueda haber, yo qué sé, una caída en bici, que se estropee la bici o que... Entonces, bueno, yo creo que eso es normal que pase. ¿Cómo se pueden quitar? Yo creo que no se pueden quitar. Yo creo que hay una sensación que se tiene ahí justo antes de una prueba y que es verdad que se pasa nada más dar la primera abrazada. A mí me pasa siempre. Yo llego y la sensación que tengo es de, yo no quiero estar aquí, yo prefiero estar en mi casa. ¿Qué hago aquí? Pues yo estar en mi casa, en el sofá, ¿no? Pero esa sensación se pasa enseguida en cuanto estás a punto de salir, das 4 abrazadas y una vez que das las 4 primeras abrazadas se quita. Bueno, yo como monitor tuyo de este camp, Monitor de Claudia. Bueno, también tuyo. Yo creo que te confundes en el sentido de los nervios. Yo creo que el problema que hay es que esos nervios que tú tienes no es síndrome del impostor. Es que ves que has entrenado, has mejorado, puedes clasificar, entonces es como que adquieres esa responsabilidad de un objetivo que tienes que cumplir. Y ese objetivo encima es más difícil porque ya no es, bueno, el primer objetivo no será terminar la carrera, ¿no? Tu primer triatlón, pero ahora no, ya sabes que puedes ir a un mundial. Si puedes ir a un mundial, puedes llegar a un podio y puedes llegar. Entonces, son los nervios del resultado, que si eres capaz de eliminar esos nervios del resultado y volver a tu esencia, que es lo primero, que es disfrutar, entonces tendrás nervios de la competición, de colocar que todo esté bien, de centrarte, pero cuanto más entrenas y más fuerte estás, más confianza tienes que tener en ti misma de que lo vas a hacer bien, porque para eso has entrenado. Entonces, confundes esos nervios de el resultado con la competición. No, yo creo que lo confundes con el síndrome del impostor. No es síndrome del impostor, es responsabilidad porque sabes el potencial que tienes y a dónde puedes llegar. Gracias, monitor. Estoy ya pasando a maestro. A ver. ¿Qué tal? Soy José Sierra. Después de casi 12 años haciendo triatlón como amateur, he visto un montón de compañeros en distintos equipos que a la vez que el triatlón ha ido creciendo, han venido con mucha ilusión, con muchas ganas y en 2, 3, 4 años han abandonado el deporte, seguramente en muchos casos por una gestión de las expectativas respecto a lo que creen, a dónde pueden llegar, errónea y que les ha generado, incluso yo diría, casos de extrema frustración a veces. Entonces yo lo que quería saber con vosotros como deportistas profesionales es, primero, cómo habéis gestionado a lo largo de vuestra carrera las expectativas, sobre todo en los momentos en los que no ha ido bien en una carrera, ese momento en el que igual se tuerce algo, el plan no sale, como dice el coach, y tenéis que reajustar en marcha, porque hay muchos deportistas que claramente mentalmente se vienen abajo, sobre todo en otros deportes como el tenis, por ejemplo, que es un deporte individual también. Y luego, ¿cómo es el aspecto de trabajar con la frustración o con el fracaso a nivel mental? Si habéis hecho algún trabajo mental a lo largo de vuestra carrera, más allá del puramente físico. Bueno, yo espero que no suene mal, tuve la gran suerte de empezar ganando todo durante muchísimos años. Ha sonado bien, ¿no? Lo hablábamos antes Omar y yo en la habitación. Yo gané todas las carreras que corrí desde 2017 a 2024, salvo 2. Una porque hice una vuelta además en bici y quedé segundo, y otra porque me puse malo y quedé segundo también. Sí que es verdad que el año pasado tuve un problema, una lesión bastante grave, en la que tuve que parar de correr mucho tiempo, en la que estuve bastante fastidiado durante mucho tiempo, muchos meses, una caída en Miami que me fastidió un hombro, la primera carrera a la que fui a una serie mundial en Italia, en Taranto, para mí fue un momento de algo nuevo en mi carrera deportiva, ¿no? El ver cómo gente que jamás habían salido antes que yo en el agua me pasaban por encima, gente que jamás les había visto pasarme en bici me pasaban como aviones, y de repente para mí fue un punto de inflexión, ¿no?
sobre todo porque yo venía de ganarlo todo durante muchísimos años. Entonces, de repente pasé a bajarme a correr quinto, sexto en una carrera donde normalmente yo me bajo segundo como mucho o primero. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo gestioné? Pues yo nunca he necesitado un psicólogo, siempre he tenido a Dani detrás que me decía 4 cosas y con eso me valía, pero sí que es verdad que en ese momento Dani y yo hablamos y decidimos que necesitábamos la ayuda de alguien de fuera que nos ayudara a gestionar un poco toda esa frustración o ese momento de dudas que surgieron durante una carrera y que sí que es verdad que a mí me pasó mucha factura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Creo que mucha gente se pone objetivos poco alcanzables, ¿no? Y que yo creo que los objetivos tienen que ser alcanzables y yo siempre digo que este es un deporte en el que hay que disfrutar y empezar por abajo, poquito a poco, ir subiendo y llegar a lo más alto, que puede ser el Ironman, o no tiene por qué. Pero sí que es verdad que nos olvidamos muchas veces de disfrutar. Y yo me olvidé de disfrutar, de volver a disfrutar de lo que yo hago, de lo que me pagan por hacer, que es hacer triatlón, que es lo que más me gusta en el mundo. Yo creo que para mí es el mejor trabajo que hay. Y en ese momento me olvidé eso, disfrutar de lo que mejor se me da hacer, que es competir, luchar por ganar mundiales. Y tiramos eso de alguien que nos ayudara psicológicamente porque nos vimos, como me decía ella, estábamos en la mierda y hay que salir de ahí. Bueno, yo empecé al revés, ¿no? Yo empecé perdiendo. Entonces, esto sí que suena mal. Entonces, la cuestión es que, en mi caso digo que empecé perdiendo porque yo venía de la natación. Entonces, nadaba muy bien, salía con gente muy buena adelante y siempre me caía en bici. O sea, he acabado en todos los hospitales vistos y por haber del mundo. Y eso generaba, pero es que confundimos el fracaso, frustración con fallar. Entonces, no es una frustración cuando uno lo intenta. No es fracaso, y cuando uno lo hace mal no es frustración, simplemente es fallo, porque todos tenemos el derecho a fallar, y más cuando lo estás intentando. Entonces, si cambiamos esas 2 palabras por fallar, la película cambia, porque falla, y cuando fallas, pues lo que haces es aprender, y todo el mundo tiene derecho a fallar. Y si os dais cuenta, pues en el deporte se pierde más que se gana. Entonces, bueno, pues desde pequeño, yo creo que esto sí que hay que enseñarlo desde pequeño. Yo era muy bueno nadando. Y es verdad que ahí sí que cuando era pequeñito ganaba muchas cosas, muchas medallas, pero luego me pasé a waterpolo y perdíamos todos los partidos, ¿no? Todos, o sea, nunca ganamos nada, ninguno. Es más, perdíamos, había un equipo con discapacidad, es decir, uno faltaba un brazo, otro faltaban piernas, y nos ganaban, ¿sabes? O sea, era brutal lo malos que éramos y lo buenos que eran ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al final yo creo que si realmente, a lo mejor nosotros debemos de cambiar estas 2 palabras por fallar, pero a nuestros hijos lo que tenemos que enseñarles es a perder, porque se pierde más en la vida. Se aprende y llega un momento en que ganas. Entonces hay que centrar y cambiar esas palabras por fallar, porque frustrar y son palabras demasiado grandes, por así decirlas. Okay. Muchas gracias. No más que ha venido el técnico. Tiene que repetirlo todo. Hola, yo soy Aarón, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal Omar? Si quieres clases de waterpolo, Ya, te lo iba a decir ahora. yo te doy luego unas pocas, que a mí el waterpolo sí que se me dio bien, por suerte. Pero bueno, os quería exponer lo siguiente. Yo cuando llega un objetivo importante, unas 2-3 semanas antes, siempre hago 1 o 2 entrenamientos que son para mí pues entrenamientos fetiche. Que uno es hacer 5 de 200 estilos, de mi época de nadador, y las meto en un tiempo y gracias a lo que hago sé si estoy bien, me da confianza, y el otro es subirme morcuera a saco y ver si realmente estoy con confianza y que si no hago esos 2 entrenos, aunque no los tenga en la planificación, como que me falta algo, sobre todo eso, a la hora de confianza y saber cómo estoy. ¿Vosotros tenéis algún entrenamiento que siempre os guste hacer antes de las competiciones? Bueno, yo soy un deportista un poco extraño, ¿no? Yo necesito, y con el tiempo lo hemos ido aprendiendo, que yo necesito, para tener confianza en mí mismo y llegar a una competición bien, necesito mucho volumen. O sea, yo necesito entrenar. Semanas previas a competición hemos entrenado hasta 20 horas y nos han salido las mejores carreras. Entonces, entrenamiento fetiche, a lo mejor no, pero sí que es verdad que tenemos una costumbre que es el día previo a una carrera hacemos siempre lo mismo.
siempre el mismo entrenamiento. Son 15 minutos de trote más 4 o 8 progresivos corriendo, 40 minutos de bici con algún progresivo de 1 minuto más o menos y nadar 1.500 metros, si se puede en la zona de competición o si no en piscina, con alguna serie progresiva con neopreno, pues para vernos un poco cómo estamos. Pero son manías un poco de deportista que al final te acostumbras a hacer siempre el mismo entrenamiento y cuando no lo haces te sientes como raro, ¿no? Te sientes ahí como que te falta algo, ¿no? Entonces yo intento siempre sacar ese. Recuerdo París, por ejemplo, que nos cancelaron la prueba y tuvimos que hacerlo un día después. El día que me tocaba hacer ese entrenamiento lo hicimos, el día que cancelaron la prueba, al día siguiente, pues hicimos exactamente lo mismo. Yo me levanté, le pregunté, Dani, ¿qué hacemos? Lo mismo que ayer, el mismo entrenamiento que ayer, que es lo que nos funciona, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que tienes tus entrenamientos, tus manías un poco, digamos, ¿no? Que tus entrenamientos fetiche no, pero manías de entrenar siempre lo mismo para que, pues si algo funciona, pues repetirlo, ¿no? Bueno, yo la verdad que cuando era profesional realmente medía todo, ¿no? Entonces hacía pruebas de esfuerzo y demás, pero no creo que ahora os interese eso porque yo creo que era demasiado técnico para saber si yo estaba fuerte o no. Y muchas pruebas de lactato y milimoles y ya. Ahora, por ejemplo, que es más a lo mejor vuestro caso, yo sé que estoy fuerte, son test que yo me hago y que no tienen nada que ver con lo que hago con los deportistas. Cuando hago, fijaros, no tiene nada que ver, hago series de velocidad en la piscina y yo suelo hacerlas pues en 14, 15. Cuando me salen series de 25 a 13 corto, digo, ya estoy. O sea, no necesito hacer nada más, es así, o sea, lo tengo medido. No necesito a lo mejor hacer un 500, 5200, ya sé que voy a tener suficiente fuerza como para nadar. Y en bici lo tengo muy claro, o sea, cuando entreno con ciclistas y en llano soy capaz de mantener 280, 300 vatios fácil, sé que estoy para el Ironman. Es así, o sea, no hago un test específico, sino que salgo con ellos y puedo estar media hora, 300, 290, digo, ya es el momento, ¿no? Y corriendo son sensaciones que yo tengo, o sea, no tengo un test de 5, 2000 o yo qué sé, yo entreno mucho y he hecho muchas burradas entrenando, unas barbaridades de burradas, pero cuando corriendo son sensaciones y sobre todo sensaciones en la cinta de correr, porque yo entreno indoor por mi trabajo, no me da tiempo. Y a lo mejor pues puedo hacer igual, pues 1 hora y media, 2 horas, a 4:20, 4:30 en la cinta y voy como, pues bueno, que puedo ver una película como puedo leer. Entonces ya estoy preparado para el Ironman cuando llego a ese estado. Pero si hablo de cuando era olímpico, no, son cosas de temas de milimoles, de lactato y movidas que no entro ahora. Gracias. Buenas, bueno, yo me llamo Dani, soy nuevo en este camp, primera vez. Y a ver, a mí me gustaría hacer aquí un pequeño inciso recordando que en esta dinámica que estamos haciendo, me gustaría que Omar contestase desde un punto de vista suyo actual, no como ex deportista profesional, sino que hoy en día es un amateur y Dani sí que está aún en activo como profesional. Y una vez recuperado este contexto de la presentación inicial, mi pregunta o el tema es: ¿qué motivaciones encontráis ahora mismo los dos partiendo de esa base para salir cada día a entrenar aunque no apetezca? ¿Vale? Es decir, en tu caso como profesional, ¿qué te ayuda para eso? Y tú como un amateur, que es amateur, pero que sigues queriendo hacerlo lo mejor que puedas, en tu momento, en tu situación de vida actual, que ambos además sois papás, pues qué es lo que os ayuda y dónde encontráis esos motivos, esas motivaciones. Bueno, mi caso es fácil. Ganar una medalla olímpica es lo mejor que hay en el mundo como deportista. Para mí mi motivación actual es volver a ganar otra. Bueno, pues cuando no tengo ganas, pues iba a hacer una broma, decir no entreno y ya está, ¿no? Pero no es real. Os mentiría como un bellaco porque entreno aunque no tenga ganas, aunque sea debajo del agua. No, mi motivación es muy clara, es mi estilo de vida principal, es decir, mi familia. O
O sea, yo me planteo todo el año en función a unas competiciones en donde mi familia me apoya y vienen mis hijos. Entonces es lo que más me motiva, saber que voy a ir pues este año a Niza con mi familia, con mis hijos, y aprovecho luego para ir a hacer turismo deportivo. Entonces mi motivación es que mis hijos me vean. Aunque luego ninguno quiere hacer triatlón, mi hijo no quiere hacer triatlón en la vida, porque claro, me ve a mí y me dice, ¿dónde vas tú todo el día ahí subido encima de la bici y en la cinta? No tiene nada que ver. Y ellos son mi motivación, mi familia, el saber que puedo viajar con ellos, competir, que me vean y que encima sean las vacaciones del año, 1 o 2, lo que sea. Esa es la mayor de mis motivaciones, que me hace, aunque llueva o diluvie, pues salir a entrenar. Sí, yo si me permite... Te vas a copiar, Ahí, ¿no? es muy parecido, es muy parecido. A mí mi hijo mayor me dijo un día, oye papá, ¿iremos a Los Ángeles y ganarás otra medalla? Entonces claro, ahí ya la motivación ya está de por vida, o sea, ya es como hay que ganar otra medalla sí o sí, porque... Entonces mis hijos fueron a París, estuvieron allí, vieron a su padre ganar una medalla olímpica y yo creo que para un niño o para un hijo algo así es algo que le marca de por vida, ¿no? Entonces me encantaría volver a ganar otra y que pudieran decir que su padre ha ganado 2 medallas y que han estado los dos allí viendo cómo ganas esa medalla, ¿no? Gracias, chicos. Muy buenas, soy Javi Castrillo y la pregunta, vamos a mojarnos un poco. Doping en triatlón. ¿Creéis que como deportistas profesionales amateurs el doping en triatlón hoy por hoy, cuánto hay? ¿Creéis que puede que esté permitido por las federaciones, franquicias, para conseguir marcas, para conseguir retos, para vender todo se puede? Y si queréis de verdad mojaros con la pregunta, tú Dani, si crees que en el triatlón paralímpico hay casos, y bueno, ahí la dejo, el doping en el triatlón que no se ha tocado, algo caliente para debatir. A ver, la respuesta es yo creo que no. Ha habido casos en paratriatlón, un brasileño, por ejemplo, hace 2 años dio doping. En España ha habido un caso curioso de un chaval que se saltó un control antidoping, se fue del control antidoping, no ha dado positivo, pero cuando te vas de un control antidoping algo hay que esconder, ¿no? Entonces hay casos pero la respuesta es, yo creo que es no, porque no depende de la franquicia. Todos los deportistas dependen, por lo menos todos los deportistas profesionales dependen de la WADA, que es la agencia antidopaje mundial. Y todo el que sea deportista profesional tiene que estar pasando unos controles antidoping y no depende de que Ironman permita o no permita doparse, pues para que bajen de 7 horas, ¿no? No sé si esa es la pregunta que querías un poco. Yo creo que no y espero y confío en que no y que la gente esté limpia y compita limpiamente, ¿no? Yo creo que el doping hay que erradicarlo y es algo que no debería existir. Bueno, yo aquí sí me voy a mojar. Actualmente lo desconozco, ¿no? Pero no estoy metido en el mundillo ya de si WADA. Tengo un amigo que trabaja en la WADA y hablo mucho con él a veces. Yo creo que algo debe de haber, ¿no? Porque siempre hay casos, entonces siempre va a haber casos, a lo mejor menos que antes. Cuando yo entrenaba y yo competía, yo fui a los juegos, sí había doping, por supuesto que había doping y puedo decir nombres y no hay ningún problema, más que nada porque me lo decían a mí, sobre todo los rusos, los ucranianos. Yo como competí con Siria, yo estaba bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional, entonces muchas veces, muchas de las pruebas, pues me invitaban a muchos eventos y compartía esa habitación con rusos y ucranianos y ellos te lo decían, que se dopaban. ¿Por qué? Pues porque eran su estilo de vida, porque si no perdían la casa, perdían las ayudas. Recuerdo, vamos, a varios que estaban desesperados porque necesitaban ganar y pasaban de mi nivel a correr con Gómez Noya. Entonces yo creo que cuando yo estaba en mi época, sí, y no tengo ningún apego a decirlo, y que perfectamente, viendo la lista de los Juegos Olímpicos, pues a lo mejor sí me puedo pensar que estaba entre los 20 primeros y quedé el 49. Así que... Y por reformular de nuevo la pregunta, ya no tanto a nivel profesional, ¿creéis que la obsesión que puede haber en el Ironman a nivel popular con sub 9, sub 10, sub lo que sea que busque alguien,
¿creéis que está aumentando el doping en triatlón popular de gente que trabaja 30-35 horas y quiere ganar al amigo, o simplemente vender en redes sociales que ha conseguido un sub-9? Ahí la dejo también. Bueno, lo ha habido en ciclismo, por ejemplo, ¿no? En la Quebrantahuesos ganó uno dopado, o sea que no sé si le sancionaron o no, porque no, a nivel popular no hay esas sanciones, pero puede ser que a nivel popular o a nivel de grupos de edad haya gente que llegue a unos límites bastante altos, ¿no? de dopaje, o de dopaje o estar al límite, ¿no? No lo sé, yo creo que sí. Creo que hay mucha obsesión en grupos de edad en bajar de las 9 horas, bajar de 8 horas. Creo que hay grupos de edad que podrían competir casi como profesionales, lo que pasa es que bueno, no llegan a ese punto, pero puede ser. Es una buena pregunta, la verdad, y complicada complicada de responder, porque yo creo que sí es verdad que debe de haber en grupos de edad, pues igual que en los típicos gimnasios, por favor, maestro, por favor. Yo creo que es que en estos años que estamos viviendo hay que diferenciar entre el doping y los tratamientos de reposición hormonal. Hoy en día cada vez más se habla de temas de longevidad, se habla más temas de medicina preventiva, donde entran estos tratamientos, y esto es doping. Entonces, yo he tenido muchos deportistas que me han venido de las clínicas de longevidad, pues que hacen atletismo, que hacen ciclismo, y evidentemente por prescripción médica, por unos niveles bajos de testosterona, los están tomando. Entonces eso es doping, pero esa testosterona no les va a ayudar a mejorar en el triatlón, sino que es un poco a nivel médico y preventivo. Y esto sí que se me ha dado a mí, y me estoy pringando, en las clínicas, ¿no?, donde yo he trabajado, y hacen deporte y compiten y hacen maratones y demás. Claro, eso es una cosa, y que está mal, o sea, no es que está mal, que está prohibido porque no lo contempla la WADA, y otra cosa es el que se dopen pues con EPO, con hormona de crecimiento, para mejorar el rendimiento. Al igual que con las mujeres. Hay muchas mujeres pues que con la perimenopausia hay grupos de edad que tienen que competir, el otro día lo hablábamos antes con Helen. La cuestión es que, claro, hay un tratamiento de reposición hormonal o reemplazo hormonal que están prohibidos, pero que sí que es necesario por la perimenopausia. Entonces ese tema no se trata, ni la WADA lo entiende, ni los grupos de edad lo entienden, porque el deporte es ocio, pero está prohibido. Y o tienes una prescripción médica de que estás tomando esto por cualquier motivo, pues darían positivo, claro. Muchas gracias por las aportaciones. Hola a todos, soy Marcos Navas de Miami, Florida, y mi pregunta es la siguiente. Quería saber qué aporte o aprendizaje podrían tener un atleta profesional o un atleta amateur en un training camp como este, el de Lanzarote. Bueno, es una pregunta que a lo mejor habría que hacerse a los demás. ¿Qué podemos aportar aquí? Bueno, yo, como siempre he dicho, soy uno más, un deportista más que viene aquí a disfrutar, a entrenar, a trabajar, porque yo sigo entrenando y sigo haciendo mi trabajo aunque esté aquí, y aportar pues mi experiencia, todo lo que he vivido durante mi vida como deportista profesional en el triatlón durante estos 13 años, 14 años que van ya. Y bueno, pues aportar el punto de vista profesional, ¿no? Yo como deportista, Pero como deportista. ¿Qué puedo aportar? Bueno, ayudar a mucha gente a... No, a ver, ven y explícanos la pregunta, porque yo creo que no estamos entendiendo. ¿Quiere que le repita la pregunta? A ver, el mister está ahí. Aquí el amigo Marco lo que quería saber, que es una muy buena pregunta, en experiencias como esta, aquí en Lanzarote, un training camp de una semana donde hacemos mucho entrenamiento, hay mucho desgaste físico, sesiones de todo tipo. ¿Qué partido es el que le saca a nivel de forma física, a nivel de acumular cargas, en su preparación hacia sus objetivos, un deportista profesional en un training camp y un deportista amateur
en un training camp como este de Lanzarote. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Había entendido mal la pregunta, entonces. A ver, yo lo que saco aquí es un montón de horas de entrenamiento. Mucho volumen, muchas horas de bici, muchas horas de carrera a pie, muchas horas de natación. Y además, bueno, en bici ir fuera de punto durante mucho rato, ¿no? No te miro a ti, miro a varios que han estado hoy. No, es verdad que yo, para mí, mantener el nivel de algunos de los deportistas que hay aquí, a mí me cuesta. Hay gente que anda mucho más que yo en bici, hay gente que nada más que yo y hay gente que corre más que yo. Y entonces, a mí me viene muy bien porque, bueno, pues porque voy un poco con el gancho a todas partes, ¿no? Y esa semana de ir con el gancho me viene muy bien para el resto de la temporada sacar buenos resultados. Bueno, yo creo que como deportista, digamos, de grupo de edad, lo que sacas de aquí es, bueno, pues aparte de meterte esas palizas, de sacarte de punto, porque siempre aquí no vamos a nuestro ritmo, vamos un poco casi al ritmo de los demás, aunque hayan grupos, siempre te estamos un poco estirando el cuello, ¿no? Pero sobre todo los diferentes puntos de vista de otros deportistas, pues cómo se planifican, cómo comen, cómo entrenan, cómo se organizan, cuáles son sus objetivos y sobre todo la parte humana, es decir, yo creo que sería como un networking, ¿no? Al final empiezas a conectar con otras personas, empiezas a hablar con ellos e incluso de aquí sacas pues muy buenos amigos que a lo mejor pues de aquí, como tienes el deporte nos une, pues al final yo he sacado de aquí pues amigos que han sido, que llevo años ya y años y años gracias a los training camp, ¿no? Pues, sobre todo a amistad, ¿no? Más que otra cosa, porque al final es entrenar, lo que hacemos es entrenar y de los entrenadores lo que más uno puede sacar es la parte más que teórica, la experiencia que os pueden aportar, que es lo que más vale, más que la teoría. Gracias. Ay, buenas tardes, buenas noches o buenos días para cuando se publique. Bueno, mi pregunta es que me ordenéis en orden de importancia los siguientes hechos. Y me remito a mi experiencia, que en natación pues llegué a lo máximo como junior y absoluto con la selección española intentando hacer mínima olímpica y bueno, me quedé ahí un poco lejos y decidí cambiar al triatlón. Y luego con el paso de los años en el triatlón, estuve 3 años con licencia profesional, intentando también ser profesional, pero siempre fallaba algo. Y eso que presté toda la atención en todas las cosas como son el entrenamiento, el descanso, la recuperación y lo que es la parte de nutrición y hidratación. Y creo que yo di en la clave con todas, pero genéticamente no vengo de una familia deportista, entonces en la comida he pecado siempre muchísimo, nunca he afinado. Mis mejores pruebas han sido cuando las 2 semanas anteriores tenía cagalera y entonces sí que afinaba un mogollón. Y ahí es cuando llegaba fino de verdad. Y para mí ese siempre fue mi gran problema. Pero yo creo que hice todo bien, e incluso hasta el punto de que ser profesional me parecía mucho más fácil en el deporte que muchísimos otros trabajos de familia, trabajo, conducir al trabajo, el tráfico, conciliar con el jefe, con los compañeros de trabajo. Me parece ser deportista profesional, me pareció que era lo más fácil del mundo porque es un esfuerzo físico, pero bastante compensado. Entonces, que me ordenéis para vosotros cómo ha sido o cómo es ahora ti, Omar, en la actualidad y cómo es para ti en la actualidad a nivel profesional. ¿Qué es más importante? ¿El entrenar a tope? El recuperar muy bien después de los entrenamientos, el centrarnos en dormir todo lo posible y entrenos en altura o cámaras de hipoxia y tal, o la nutrición y la hidratación. Marc, primero, que sabe más que yo de esto. No. A ver, desde mi punto de vista, como grupo de edad, ahora, para mí lo más importante, lo primero es el descanso. Eso es lo fundamental para asimilar los entrenamientos, teniendo en cuenta que todo el mundo entrene, ¿vale? Segundo, pasármelo bien. Y tercero, la compañía con la que entreno, viajo y compito. Esas son las 3 cosas ahora mismo. O sea, no es tanto el volumen de entrenamiento o la comida, evidentemente eso es importante, pero en mi caso, que no es lo que yo luego a lo mejor aplico a un tercero,
que yo ya como entrenador, porque ya eso ya me lo sé, ya sé lo que tengo que entrenar, ya sé lo que tengo que comer. Entonces, para mí mi prioridad es eso, es el descanso, el pasármelo bien y las amistades, con quien comparto el entrenamiento. A ver, yo como deportista profesional es muy diferente, ¿no? Porque al final te dedicas a esto al 100% y lo primero es que ponerlo en orden es complicado, ¿no? Porque lo importante es poder entrenar, pero para poder entrenar tienes que descansar, comer y recuperar, ¿no? Entonces tú puedes entrenar miles de horas a la semana. Tengo compañeros que entrenan muchas horas a la semana, pero no comen bien o no descansan, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es seguir una planificación, tener un entrenador que te la planifique y tener un objetivo. Lo segundo es descansar, y la nutrición, la suplementación y tener una vida ordenada, sobre todo. Para mí lo más importante es tener un día a día ordenado, o sea, tener una rutina. Yo podría levantarme más tarde y yo me levanto todos los días a la misma hora. Procuro nadar siempre a la misma hora, hago la bici siempre a la misma hora y corro a la misma hora. Entonces, creo que eso es fundamental para llevar un orden en el día a día. Aunque tengas todo el día para entrenar, tener un orden, tener una rutina de entrenamiento, creo que es clave para sacar un buen rendimiento y sobre todo la alimentación, que yo me he dado cuenta hace poco también que es importantísimo tener una buena alimentación y una base y comer bien y sobre todo dormir, descansar, estar tumbado muchas horas, no gastar energías en estar de pie. Es verdad que con dos niños pequeños es complicado, pero intentar descansar todo lo que se pueda. Cuantas más horas, mejor. Y unas preguntas rápidas. ¿Cuántos masajes al mes? 2 o 3. Joder, ¿los caballos se dan masajes? Pues yo pocos. ¿Estirar? Poco. Después de entrenar como antiinflamatorio y relajada, pero poco. ¿Alcohol? 0. Alguna cerveza muy de vez en cuando, después de alguna carrera. Yo hace 1 año y medio sí que podía tomar una cerveza al día. Ahora no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero no bebo casi nada. ¿Acaso fin de semana vino que me gusta? ¿Salir de fiesta? Nada. Joder, macho, eso, tío, fatal. Y me siento mal, ahí sí que estoy con el síndrome de impostor. Debería salir más. Sí. Poco. Poco. Vale, pues gracias. Sé que iba a decir la del sexo y la del dinero. Estaba esperando. Tenía la respuesta, ¿eh? Sí. O cuando caiga. Cuando caiga. Si hay, cuando sea. Durante es la clave. Te toca. Hola, soy Helen. Bueno, ya hemos hablado un poquito de los nervios antes de una competición, de la motivación, pero mi pregunta va más en lo que se piensa durante la competición o dónde tiene que estar el foco para ganar y no distraerse con otras cosas que nos hagan perder la mente. Es buena pregunta. Chema Martínez tiene una frase que decía: no pienses, corre. En un triatlón yo creo que hay que pensar poco. Hay que hacer lo que has entrenado y no pensar en cuánto me queda, si me queda mucho, si voy bien, si voy mal. Cuanto más pienses en las piernas no van, cuando la cabeza empieza a pensar, malo. Entonces hay que guiarse por las sensaciones. Si vas con números, guiarse en los números y intentar pensar lo menos posible. Y si piensas, que sean pensamientos positivos siempre, que no sea nada negativo. Okay. Bueno, aquí sí que me gustaría 2 puntos, aunque cuando era profesional yo tenía muchos problemas con el tema de la bici porque me costaba mucho seguir la rueda, me caía y demás. Ahí sí que intentaba tener pensamientos de que pues me evadiesen del miedo, por así decirlo, porque yo bajaba muy mal y me caía mucho. Entonces, fíjate que a mí lo que me ayudó muchísimo es centrarme en el sonido de la cadena de las bicis de delante. Y me fijaba en eso, me relajaba y de hecho me podía caer entrenando, pero nunca me caía, casi nunca me quedaba, compitiendo. Y lo trabajé con un psicólogo, o sea, que imaginaros, ese pensamiento. Hoy en día
realmente, como voy a disfrutar, me centro mucho, yo, que no sé si es un buen consejo o no, en la bici, en los números, ir en mis números y mis números, y corriendo igual. Y la natación, pues me gusta tanto, que es las sensaciones en el agua, pero si pasa algo, intento, algo negativo, como que pinches, que me ha pasado, o que no me llega la bici, como no me llegó en Colombia, decir, bueno, eso lo decía él mucho, dice, yo ya lo tengo todo hecho, no tengo nada que demostrar, vengo aquí a disfrutar, sea con mi bici o sea con una bici de un tercero. Tuve que hacer 70 puntos de Colombia con una bici de un tercero, ¿no? Entonces, eso me relaja, decir, si no tienes, tío, pues después de todo, compite, inténtalo, llevas un montón de tiempo preparando esto, si salen mal las cosas, bueno, cambio de tuerca y a lo mejor no vas tan rápido, no consigues tu resultado, pero estás ahí, está tu familia, pásatelo bien y para adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias a mí. ¿Ya? Pues nada, chicos, ya estaría por hoy. Muchas gracias a los dos por compartir con toda la audiencia y con los presentes vuestras experiencias y opiniones. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, esperamos que os haya gustado. Agradecemos que estéis ahí y no sabemos si habrá alguna de estas más en este camp. Lo iremos viendo. Buenas noches, muchas gracias y saludos a todos.